Estamos iniciando nuestro repaso de la lección y el tema dijimos que era el pecado en la iglesia. No sé si a ustedes les parece un poquito paradójico el pensar que pudiera existir pecado en la iglesia. Se supone que donde no debería de haber pecado es en la iglesia. ¿Por qué? Porque quienes ingresan o ingresamos dentro de la iglesia, se supone que tenemos una convicción firme y definida por qué vamos a la iglesia. Eso nos da una pregunta. ¿Cuál es la razón entonces? Bueno, hay dos razones muy lógicas. La primera, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y segundo, alguien está muy interesado en que tú y yo no estemos bien dentro de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y ese es Satanás. Entonces, cuando algún ser humano, miembro de la iglesia o visita de la iglesia, se pone en las manos del enemigo, él lo utiliza. Él lo utiliza y de una manera completamente desagradable. Vamos a ver el versículo. El versículo es una consecuencia de las circunstancias que estaban viviendo en la iglesia. Esto que Pablo nos está diciendo, que primeramente se lo dijo a los hermanos de Corinto y nos lo está diciendo hoy a nosotros, es una expresión para que la gente pudiera comprender que lo que se estaba viviendo en la iglesia, que era pecado, no había no había una actitud correcta. Vamos a pedirle a la hermanita de nuestra hermana Isabel que apague su micrófono porque se está escuchando su voz. Muchas gracias. Entonces Pablo dijo, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Escúchame, háblale, Marilena, hijo. que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? A ver, qué claro es Pablo. A veces la gente dice, bueno, es mi vida y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No, no es tu vida. Tu vida está prestada. ¿Y quién te la prestó? Dios. Entonces nosotros no somos dueños de nuestros propios cuerpos y vamos a dar cuenta de nuestros cuerpos. Y después dice la razón, porque hemos sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, quiere decir que la conducta de nosotros debe de estar regulada por la convicción de que tenemos que somos, nuestro cuerpo pertenece a Dios. Quiero pedirles un favor, estoy viendo que hay tres micrófonos que están abiertos, entonces escucha lo que ustedes están hablando allá. Háganme el favor de apagarlo, por favor, si son tan amables. Muchas gracias, disculpen la molestia. Entonces comenzamos con el sábado por la tarde y hay algo que sucede en tu vida y en mi vida. ¿Y cuál es? Que cada día vivimos una lucha en nuestra mente, en nuestro corazón, por desarrollar un carácter como el de Cristo. Esa lucha es constante porque sabemos que tenemos que permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestro carácter. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros somos descuidados y dejamos de mirar a Jesús? Bueno, el enemigo no deja de trabajar.
comenzamos a aceptar todas las cosas del mundo como si fueran normales. En pocas palabras, hacemos de las cosas del mundo algo parte de nuestra vida, algo que Dios le llama pecado. Y eso fue lo que sucedió en Corinto y eso es lo que sucede en nuestra iglesia. Se nos hacen tan común y tan normales las cosas del mundo que no sabemos diferenciar lo que Dios reprueba y lo considera pecado y a veces lo hacemos parte de nuestra vida. El problema que suscitaba en Corinto y es lo que sucede hoy es adoptar los valores de la sociedad que nos rodea y saben que eso lo hacemos cuando dejamos de hacer, de poner a Jesús como lo primero en nuestra vida. Nunca olvidemos que el plan de Dios siempre ha sido tener un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado para Él. ¿Por qué? Porque tenemos una misión y es compartir a los demás el plan de salvación. Por eso Pablo le dijo a la gente y nos lo dice hoy a nosotros, una verdad muy importante. Tu cuerpo, mi cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Escribiéndole a los Efesios, haciendo alusión a esto mismo, en el capítulo 2 y el versículo 21 y 22 les dijo lo siguiente: en él, o sea, en Jesús, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quiénes son los instrumentos que edifican la iglesia? Tú y yo. Por eso dice, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que la responsabilidad delante de Dios es grande. ¿Qué estaba diciendo Pablo aquí? Que ya no nos pertenecemos a nosotros. Cristo nos compró con su sangre y Él espera que vivamos de una manera diferente. Vamos a pasar a la parte del día domingo y el título dice así: disonancia entre la fe y la práctica. ¿Qué es disonancia? No hay una coherencia entre la fe y la práctica. Dicen una cosa y hacen otra. Presentan ser alguien, pero no lo son. Había un problema grave en Corinto y Pablo lo enfrentó. Hay entre ustedes fornicarios. Y lo peor, son fornicarios que ni siquiera la gente del mundo lo hace. Hay algunos que tienen a la mujer de su padre. Ahora, a Pablo se lo informaron, pero la gente lo sabía. La gente lo sabía. Aquí está la disonancia. La iglesia fue llamada para hacer luz dentro de las tinieblas que vive el mundo, pero no estaba brillando. Se estaba perdiendo ese brillo. ¿Cuándo? Cuando se tolera aquello que Dios condena, aquello que Dios no aprueba. Cierta vez alguien me dijo, fíjate que yo admiraba mucho tu religión, la ética, la forma de vivir, pero lo que no me gusta es que permiten que la gente tome. Le digo, bueno, la iglesia no prohíbe nada, pero dentro de la normativa de la iglesia, los miembros de la iglesia no tomamos.
Es que yo conozco un miembro de tu iglesia que dice que sí pueden tomar, ese día se tomó como tres o cuatro, dice, ya andaba medio ahí flameadón. Le dije, bueno, me da vergüenza decirte, pero dime quién es. Y ya me dio el nombre. Y claro, fui a hablar con él. Y le comenté y le dije lo que él había dicho. Él dejó de asistir un tiempo a la iglesia, después regresó y ya con una convicción diferente. No, como iglesia no debemos de tolerar todo aquello que es pecado. Y eso fue lo que sucedió en la iglesia de Corinto. Una congregación bendecida con abundantes dones espirituales, pero pasó algo. La iglesia fue omisa a un pecado escandaloso que se estaba viviendo entre sus miembros. Eso provocó que el miembro o los miembros no manifestaran arrepentimiento y mucho menos disciplina. Ahora, aquí había dos cosas graves. Primero, el pecado. Segundo, la indiferencia de los que deberían defender la santidad de la iglesia, o sea, los líderes. El, el que la gracia nos diera libertad, mucha gente lo malentendió. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Nos da libertad del pecado, no nos da libertad para hacer lo que nosotros querramos. Y la gente lo malentendió. La gracia divina es el poder de Dios para vencer el pecado. Y una iglesia verdadera, ama al pecador, pero jamás celebra o tolera el pecado. Por eso se estaba corriendo y hoy tenemos ese problema, el peligro de llamar aceptable lo que la palabra de Dios rechaza. Entonces, una iglesia verdaderamente fiel debe de unir el amor, la verdad y la santidad siempre bajo la autoridad de Dios. Pablo estaba enfrentando muchos problemas ahí en Corinto y no solamente existía inmoralidad sexual, sino que existía tolerancia hacia esa inmoralidad. Ahora, por qué los líderes estaban tolerando esto? Se cree que tal vez este hombre que estaba haciendo esto era un hombre muy rico o era un hombre muy influyente, ahora era un hombre muy intelectual. El asunto es que se ve que le tenían miedo o tenían miedo a enfrentar el problema. Pero para Pablo no había distinción de persona. Pablo no tenía miedo. Pablo sabía que la santidad de la iglesia y el testimonio del evangelio estaban siendo comprometidos. Y él nunca se iba a quedar callado. Y él nos dice que los líderes religiosos omitieron tres cosas: reprobar la actitud, incitar al arrepentimiento y ejercer una disciplina en la iglesia. Esta inmoralidad sexual estaba deshonrando el nombre de Cristo.
Y si algo tenía que hacer la iglesia en aquel tiempo y hoy, reflejar el carácter santo de Jesucristo. Por eso Pablo, aunque lo vamos a ver en la siguiente lección, él les dijo acerca de la levadura, les puso el ejemplo de la levadura. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. En pocas palabras, un pecado tolerado puede influir negativamente en toda la iglesia. Ahora, Pablo también dice, la iglesia debe de enfrentar el pecado con amor y con la verdad. La iglesia debe de saber disciplinar, porque el objetivo de la iglesia no es destruir, sino llevarlo al arrepentimiento, proteger a la iglesia y que esa persona restaure su relación con Dios. Es lo mismo hoy. Honestamente creo que como iglesia adventista estamos siendo muy laxos en relación a esto. Creo que deberíamos de tener más cuidado. El cariño y el amor siempre deben de existir en la iglesia. Amor para el pecador, pero nunca aprobar el pecado. Vamos a pasar a la parte del lunes lidiando con escándalos. ¿No es buena nuestra jactancia? ¿Acaso no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Me gusta esta expresión. El amor verdadero no ignora el pecado, busca restaurar al pecador. Si amas a alguien, repréndelo, con cariño, con amor, con respeto. Y es una lección que Pablo enseñó en la iglesia de Corinto. Algunos confundían la gracia con con la tolerancia. Y Pablo les dijo que una iglesia fiel no puede permanecer indiferente al pecado abierto. Había un peligro muy grave y que tenía que ver con toda la iglesia. Y que el plan de Dios siempre ha sido, desde el éxodo, llevar a su pueblo a la santidad, porque Él está en medio de ellos. Por eso les dijo, no ignoren que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese principio sigue hoy y seguirá mientras Jesús venga. Disfruten esto conmigo. La verdad sin amor lastima, pero el amor sin verdad engaña. Por lo tanto, la disciplina bíblica es en realidad una de las expresiones más profundas del amor redentor de Dios. Alguien cayó, ahí se hace presente el amor. Pero estaban siendo indiferentes. Pablo dijo, esto se debe de tratar y ya. Hay que denunciar el pecado de inmoralidad. Pablo no quería que hubiera una actitud de venganza. No, hay que preservar la santidad de la iglesia y ayudar al pecador al arrepentimiento. Pablo tenía en mente 6 cosas. La primera, deberían de lamentar el pecado y no tolerarlo. El pecado tiene su lugar, tiene su nombre y no puede ser aceptado. La disciplina debe de existir. Las cosas de Dios son serias, la iglesia no es un juego, la iglesia es una iglesia de orden. Debe de haber unidad bajo la autoridad de Cristo. A veces ha sucedido en las iglesias que hay gente que se opone a la disciplina. No, quieren ser muy solidarios con
con la persona que falló. No, eso no es ser solidario. Sí, hay que mostrarle amor, cariño, respeto, instarlo al arrepentimiento. No ejercer disciplina es como si estuviéramos de acuerdo con ellos en lo que están viviendo. Siempre buscar la salvación del pecador, luchar hasta el máximo. La iglesia se debe de proteger. Y también que la iglesia sepa distinguir entre cómo relacionarse con el mundo. No podemos estar fuera del mundo, pero tampoco debemos aprobar el pecado dentro de la iglesia. La disciplina bíblica tiene tres objetivos. El primero, que el creyente reconozca su pecado, que sepa que está mal, instarlo al arrepentimiento y restaurarlo. El amor verdadero corrige con el propósito de salvar al pecador. Vamos a pasar a la parte del día martes, protegiendo la identidad de la iglesia. Eso es muy importante. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? En la iglesia siempre va a haber problemas. Siempre ha habido problemas. Vivimos en un mundo de pecado. No faltan los problemas. En la época de Moisés, Moisés tenía que estar resolviendo las disputas que había entre los miembros del pueblo de Israel. Claro, lo hacía conforme a la voluntad de Dios. El Señor estableció jueces en el pueblo de Israel, pero hay algo que Pablo les dice: todos ustedes deben reflejar su justicia incluso en las diferencias. ¿Por qué estaba diciendo esto Pablo? Porque algunos hermanos estaban demandando a algunas personas, y algunas veces hermanos contra hermanos, yéndose a los tribunales paganos. Acuérdense que la gente tiene los ojos puestos en la iglesia. Pablo les dijo: no olviden que ustedes representan el nombre de Cristo delante de un mundo que está observando atentamente. Está de por medio el testimonio del evangelio y la identidad misma de la iglesia. Ustedes deben de arreglar sus problemas entre ustedes mismos. No tienen que ir delante de las autoridades, porque están poniendo en juego la reputación de la iglesia. En la iglesia se debe de actuar con justicia, con misericordia, aprendiendo el amor de la cruz. Bueno, pues hoy sigue igual. Déjenme contarles brevemente una experiencia que tuve. Habíamos formado un grupo pequeño y creció por la gracia de Dios bastante. Salieron como unos 15 personas que se bautizaron. Pero había una persona que trabajaba con una señora, le habló del evangelio, y la señora con sus hijos estaba yendo al grupo. La señora estaba muy interesada.
Pero esta persona que le invitó le pidió un dinero prestado. La señora se lo prestó. Después la muchacha dejó de trabajar para irse a otro lado. La señora dijo, está bien, puedes ir a donde quieras. Pero la señora le cobró su dinero. Pues esta persona se enojó, se molestó, de tal manera que la señora que estaba asistiendo ya con sus hijos al grupo y estaba muy interesada, dejó de ir. Bueno, esta visita estaba exigiendo lo que era justo. Me pediste un dinero prestado, te lo presté, pues regrésalo. Tal vez si no puede en el momento debía de haber hablado, debía de haber negociado. No, se hizo la molesta. Ahí hubo una gran pérdida. Qué difícil para la persona que actúa mal o los que actuamos mal. La manera de cómo resolvemos nuestros problemas puede fortalecer o debilitar el testimonio del Evangelio delante del mundo. Así es lo que pasó con esta historia. ¿Qué nos está tratando de enseñar Pablo aquí en esta situación de proteger la identidad de la iglesia? Que los conflictos entre los miembros de la iglesia deben resolverse con sabiduría cristiana. La iglesia, al resolver estos problemas, debe de procurar tres cosas: reconciliación, diálogo, justicia basada en los principios de Dios. Les voy a platicar otra experiencia. Cierta vez llegó alguien que me conocía, me dijo, oye, te quiero hacer una pregunta. El herrero fulano de tal, ¿va a tu iglesia? Sí, era diácono. Era más o menos el mes de junio. ¿Sabes que le di un anticipo para un trabajo desde enero y no me ha hecho nada? Y ya voy a empezar, ya voy a empezar. Bueno, regrésame mi dinero. No, ya voy a empezar. Ya van 6 meses. ¿En qué posición queda la iglesia aquí? ¿En qué posición queda el evangelio aquí? Claro, fui a hablar con él, le comenté y bueno, gracias a Dios el problema se solucionó. Él empezó ya a hacer el trabajo de la persona. Pero no debemos de permitir que llegue a esos límites. Por eso, antes de lastimar el testimonio del evangelio, los miembros de la iglesia, los cristianos, deben solucionar los problemas siempre guiados por el amor y la sabiduría bíblica. Pablo dice una cosa muy interesante. Es mejor sufrir una injusticia que actuar de manera contra el evangelio. Dice Pablo, ¿por qué no sufres mejor el agravio? ¿Por qué no sufres mejor ser defraudado? Que al final de la historia Dios es muy justo y la paz y la unidad de la iglesia es más valiosa que cualquier dinero, a cualquier costo. A mí me gusta mucho un dicho que dice así, más vale pecar dando que quitando. Pablo recalca que el ser humano fue formado para Dios y no para la inmoralidad.
La santidad incluye todo el cuerpo y todo el ser entero. El antídoto contra la inmoralidad, que es el antídoto, es aquello que se usa para quitar algo, lo contrario a un problema. Entonces, la solución contra la inmoralidad sexual. Cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Pablo dice, entiendan que la libertad en Cristo no nos permite vivir como nosotros querramos. Tenemos que vivir bajo los principios de Dios. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto, no lo hizo para que regresara al pecado que estaba viviendo, sino que él quería convertirlo en un pueblo santo que reflejara su carácter. Es lo mismo que está sucediendo hoy en la actualidad. En Corinto y en Tesalónica, los hermanos habían confundido la gracia con libertinaje. Por eso Pablo les dijo, su cuerpo no pertenece a ustedes, pertenece a Cristo, porque Jesús los lavó, los santificó, los justificó. Entonces ustedes ya no deben de vivir para sí mismo, sino para aquel que los compró con su sangre a un precio infinito. Entonces, no solo es seguir a Cristo, es estar unidos a Cristo. Permitirle que Él transforme nuestra manera de pensar, de vivir, de tomar decisiones. La libertad consiste en vivir bajo el señorío de Jesús y no bajo el dominio del pecado. Debemos comprender que nuestra identidad en Cristo cambia por completo nuestra manera de entender la santidad, la pureza y la auténtica libertad en Cristo. El apóstol invita a los hermanos de Tesalónica a seguir creciendo en una vida agradable a Dios. Sí, vivían en una sociedad grecorromana donde la inmoralidad sexual era ampliamente aceptada. Ellos decían, el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo. Pero Pablo enseñó que la santificación implicaba transformación integral del creyente. Eso incluía todo, sin excluir la pureza en el área de la sexualidad. Por eso dijo Pablo, cada quien escoja su pareja. Disfrútelo, la sexualidad es divina, disfrútelo en pareja. ¿Qué relación hay entre la santidad cristiana y la conducta sexual? Miren, la santificación es la voluntad de Dios para ti y para mí, y la pureza sexual forma parte de la santificación. Eso quiere decir que el creyente debe de ejercer dominio propio. No, no se me olvida, un joven me hizo reír. Les estoy hablando hace muchos años, yo creo que yo tendría unos 40 años. Y lo fui a invitar para que tomara la decisión por Cristo. Su esposa ya me había dicho que era un poquito mujeriego el muchacho. Y lo estaba invitando, yo me dijo, es que había ido a unas conferencias que yo di. Me dice, oiga, es que cómo me gustaría ser como usted, que no le gustan las mujeres. Digo, ah, caray, perdóname, pero yo no sé de dónde sacaste eso. A mí me gustan las mujeres. Pero ¿sabes qué? Dios me pidió que escogiera una.
Me dijo, escoge la que tú quieras. Y yo escogí la mía. Entonces, pues solamente con ella. Ahora, el que yo tenga a mi esposa o que un hombre tenga a su esposa no quiere decir que no le atraiga el sexo opuesto, ¿sí? Pero para eso existe el dominio propio. Y tiene que haber una diferencia entre el creyente y la gente del mundo. Porque Dios nos llama a vivir en santidad, no en impureza. Y rechazar esto es como rechazar a Dios. Y Dios no solamente establece el estándar de santidad, hay algo maravilloso, que también da el poder para obedecerlo y alcanzar. Si hay un deseo más allá del que debes de tener, hay que pedirle al Señor. Señor, ayúdame. Estoy sufriendo con esto, estoy batallando con esto. Claro, hay que saber qué cosas tenemos que evitar. Vamos a pasar a la parte del día jueves, el matrimonio y la soltería. En el matrimonio Pablo dio consejos, en la soltería Pablo dio consejos. Si alguien tiene la capacidad de mantenerse solo, lo felicito. Si tiene el poder de mantenerse solo, lo felicito. Pero si no, cásese. Es mejor casarse que quemarse. Y da un consejo, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con su marido. En pocas palabras, no de cabida para una infidelidad, para una impureza sexual. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que entender. La santidad nunca es el resultado del esfuerzo humano, sino la presencia de Dios en la vida de quienes le pertenecen. Quiere decir que usted debe de pedirle a Dios todos los días por su pureza, por todo aquello que usted sabe que es una debilidad. ¿Por qué nosotros tenemos la historia del éxodo del pueblo de Israel? ¿Por qué tenemos las historias bíblicas? ¿Por qué tenemos la historia de José? Bueno, es una enseñanza para comprender que el plan de Dios era tener un pueblo santo que debería de reflejar el carácter al mundo de un Dios santo. ¿Qué tan bien o qué tan mal lo hizo? Ya lo sabemos, pero ese es el plan de Dios. Tristemente, en la iglesia de Corinto se vivía una sociedad donde la inmoralidad se celebraba y la pureza se despreciaba. En esa sociedad vivía la iglesia. Tal vez seas criticado porque eres marido de una sola mujer. Tal vez en la sociedad de Corinto no era lo mejor. El otro día estaba leyendo por casualidad una psicóloga que es conocida y saben que estaba dando un consejo diciendo que es bueno para tu equilibrio emocional de vez en cuando por ahí tener un desliz. Dije, qué barbaridad, esta mujer es el vil demonio. Ah, pero te advertía, ten cuidado que es solamente algo extra para disfrutar la vida. No vayas a caer en un error. Ay, Dios mío, dije, mejor cállate. La verdadera libertad consiste en vivir unido a Cristo. Por eso Pablo dijo, huyan de la inmoralidad sexual. Sí, impera mucho en su ciudad, sí, lo mismo que impera hoy, lo mismo que impera hoy.
Por eso Pablo cuando le escribía a los romanos en el capítulo 6 versículo 12 le dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus apetitos. Tenía mucho que ver con la sexualidad, tenía que ver con los alimentos, y ahorita lo vamos a ver en el día viernes. Qué ejemplo tan maravilloso tenemos con José al huir de la esposa de Potifar. Un joven, vamos a pensar 24, 25 años, toda una virilidad. Y de repente es seducido. Cualquiera hubiera dicho, es que no pude soportar la tentación. Pero ¿qué hizo José? Huyó. ¿Le fue mal? Entre comillas, sí. Dios tenía un plan para él, pero es un gran ejemplo. La pureza no solamente consiste en evitar el pecado. Tal vez puede ser que tengas mucha fuerza de voluntad. La pureza consiste en caminar diariamente con Dios a través del Espíritu Santo, honrando a Dios en cada decisión. Por eso la comunión con Cristo es la mayor protección frente a las tentaciones del mundo, este mundo que ha perdido el verdadero significado de la santidad. ¿Cómo podemos huir de la inmoralidad sexual? Pues solamente a través de una relación viva con Cristo, depender del Espíritu Santo, una vida conforme al diseño para nuestra sexualidad. Pedirle al Señor cada día, Señor, estoy despertando a un nuevo día. No quiero hacer, mirar ni decir nada que no sea aprobado por usted. Quiero pedirle que mis decisiones, mis expresiones, mis actitudes sean guiadas por el Espíritu Santo. Tal vez de repente ahí le va a aparecer una tentación. Señor, gracias por ayudarme. Esto implica dos cosas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haríamos? Primera, porque mi templo es cuerpo del Espíritu Santo. No pertenece a mí, le pertenece a Dios. Hemos sido comprados por precio, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y Pablo nos presenta dos principios prácticos. Ejercer dominio propio. No se exponga a la tentación. Y recordemos que toda nuestra necesidad y deseo sexual lo podemos vivir y disfrutar en nuestra relación de pareja, con amor, fidelidad y respeto. ¿Algún valiente o valienta que me quiera ayudar a leer esto? Yo, pastor, Adelante, María Esther. al trabajar por los que yerran, dirigid todo ojo a Cristo. Hablen a los que yerran de la misericordia perdonadora del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la Iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentimiento de las tinieblas, de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es rectificada en el cielo. Muchas gracias, María Esther. Este lo quise traer, deseo de todas las gentes. Es muy interesante porque la gente a veces no entiende lo que es la disciplina. La disciplina es divina. La disciplina es para ayudar, para atraer a la persona hacia Cristo.
que la gente pueda entender lo que es el pecado, pero también puede entender lo que es el amor. Vamos a la parte del viernes para estudiar y meditar. Esto no está muy lejos de lo que vivimos nosotros. En Corinto había fiestas idolátricas que se caracterizaban por excesos en lo que tenía que ver con comida y bebida. Y al final derivaba en la inmoralidad sexual. También hoy pasa lo mismo, pasa lo mismo. Lo que le llaman la fiesta del pueblo. Muchos creyentes de Corinto manifestaban su deseo de tener la aprobación de la cultura que los rodeaba. La gente decía, ya viene la fiesta, si vas a ir, para que no me digan nada, para que no hablen mal de mí, ahí voy a estar, sí voy a ir. Miren, es imposible que cualquiera que disfruta de la bendición de la de la bendición de la santificación, mientras sea egoísta y glotón, tenemos que ser cuidados. En la gratificación del apetito y la pasión pervertidos, aún los profesos cristianos impactan a la naturaleza en su obra y aminoran el poder físico, mental y moral. Eso lo dice el Espíritu Profecía, estos dos párrafos que acabo de leer. Es que las cosas que tienen que ver con Dios son muy serias. Hay que saber vivir un equilibrio. Hay que ser disciplinados. Hay que ser temperantes. Y lo último que está en la parte del viernes dice, el matrimonio proviene de Dios y debe de ser honrado. Hoy estamos viviendo en una época en la que muchos lo consideran algo anticuado. Hay dos instituciones que Dios santificó en el principio, el sábado y el matrimonio. Por eso viene una pregunta, ¿cómo podemos mostrar al mundo que el matrimonio es realmente un regalo de Dios, directamente proveniente del Edén? Se han perdido, desgraciadamente, los valores. Y lo que se estaba viviendo en Corinto es algo similar a lo que estamos viviendo hoy. Quiera Dios que esta lección nos haya enseñado, nos haya permitido haber entendido lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.